queridos alumnos de segundo C. Os grabo este vídeo porque, como sabéis, el lunes empezamos los proyectos y nosotros estamos con el tema de fuerzas y hay un par de tipos de fuerzas que son interesantes de ver para las tareas del proyecto y que no nos ha dado tiempo de verlas en el aula. Entonces, pues bueno, os grabo este vídeo. Vamos a verlos. eh, Vamos a ver los dos tipos de fuerzas, que son las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas, y así comprenderéis mejor lo que va a aparecer en las tareas en referencia a algunos superhéroes. Bueno, el primer tipo de fuerzas que vamos a ver son las fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas las puedes relacionar con fenómenos electrostáticos que seguro que alguno de ellos has visto ya en tu vida normal, tu vida cotidiana. Por ejemplo, al frotar un globo. Cuando se frota un globo, seguro que has hecho esa experiencia, después has experimentado que ese globo es capaz de atraer, por ejemplo, los pelos del cabello, o por ejemplo, frotar también un bolígrafo que puede atraer trocitos de papel, o quizás alguna vez te has quitado un jersey o un pijama después de haber estado mucho tiempo con él y has notado que se notan chispas, se escucha un ruido de chispas y se pueden ver en la oscuridad. Bueno, pues eso se llaman fenómenos electrostáticos y están relacionados con las cargas eléctricas que tiene la materia. También, por ejemplo, los rayos y relámpagos de una tormenta es un fenómeno electrostático también conocido por todos. Entonces, para entender estos fenómenos, pues vamos a ver lo que es la carga eléctrica y lo que es la electrización. Bueno, cargas eléctricas, quizás habéis oído alguna vez ya hablar de las cargas eléctricas. Hay dos tipos de cargas eléctricas, según el signo que tienen. Pues pueden ser cargas positivas si el signo es positivo, carga negativa si el signo es negativo. Dos tipos de cargas. ¿M? Entonces, ¿cómo se relacionan esas cargas entre sí? Pues atrayéndose o repeliéndose, ¿vale? Hemos visto la fuerza gravitatoria. En la fuerza gravitatoria hemos visto que las masas siempre se atraen porque no tienen signo. Las masas, la fuerza gravitatoria siempre es una fuerza atractiva, mientras que la fuerza eléctrica no siempre es atractiva, pero también repulsiva. Empuja para atraer las cargas, pero también empuja para repelerlas. Y eso depende del signo de las cargas. Por ejemplo, si estamos hablando de una pareja de dos cargas positivas, pues entonces esas dos cargas positivas van a experimentar una fuerza eléctrica que las va a repeler, ¿vale? Las va a empujar de forma que van a distanciarse o van a querer distanciarse. Lo mismo ocurre si las cargas son de signo negativo las dos, ¿vale? Van a experimentar una fuerza repulsiva que va a querer distanciarlas. Sin embargo, si las dos cargas tienen el signo opuesto, una es positiva y otra es negativa, pues entonces sí, esa fuerza eléctrica va a ser una fuerza atractiva y entonces esas cargas van a experimentar una fuerza de forma que van a tender a acercarse, ¿vale? Así que en general, cuando las dos cargas tienen el mismo signo, pues la fuerza eléctrica hace que sean repelidas y cuando las dos cargas son de signo contrario, pues la fuerza eléctrica hace que sean atraídas. ¿M? Esa es la carga eléctrica. Entonces, la electrización es el fenómeno por el cual ciertos materiales se cargan eléctricamente. Es decir, materiales que en principio son neutros, no tienen carga. Se dice que algo es neutro cuando no tiene carga positiva ni carga negativa. Pero por electrización, un cuerpo que es neutro puede adquirir carga eléctrica, ya sea positiva y ya sea negativa. ¿Y esto cómo puede ser? Pues puede ser, como veremos un poquito más adelante, por frotamiento, como hemos visto con el globo, pero también puede ser por contacto o por inducción,
es decir, en ausencia de contacto, ¿vale? La electrización de la materia tiene que ver con que la materia está formada por átomos que a su vez están formados por partículas más pequeñas que tienen carga eléctrica. Sabéis que, y si no sabéis, pues yo os lo cuento ahora, que los átomos, que son las partículas de las que están formadas, de las que están formados todos los cuerpos, toda la materia, a su vez, pues tienen en su interior tres tipos de partículas: los electrones, los protones y los neutrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo del átomo y los electrones están en la parte más externa del átomo, que se llama corteza electrónica. Los electrones tienen carga negativa, son partículas eléctricas de carga negativa, mientras que los protones, los que están de color rojo, que están en el núcleo, tienen carga positiva, ¿vale? Y los neutrones no tienen carga eléctrica y por eso se llaman neutrones, ¿vale? La carga de un protón y la carga de un electrón, una positiva y otra negativa, son iguales en cantidad, ¿vale? Tienen la misma carga eléctrica, porque la carga eléctrica se puede medir en cantidad, pero son de signo contrario, ¿vale? Entonces, claro, hay que pensar que toda la materia está formada en realidad por cargas eléctricas, porque toda la materia, todos los cuerpos están formados por átomos en cuyo interior hay cargas eléctricas. Por eso la materia pues se puede comportar eléctricamente en cualquier momento, ¿vale? Entonces, formas de electrización. Antes hemos dicho que hay tres formas de electrización. Una es por frotamiento, ¿vale? Por frotamiento, es decir, al frotar un cuerpo con otro, resulta que se produce una transferencia de electrones, que hemos dicho que son cargas negativas que se encuentran en la parte más externa de los átomos. Entonces, como se encuentran en la parte más externa de los átomos, precisamente son las partículas que más se pueden mover de un cuerpo a otro. Entonces, al frotar, hay un cuerpo que queda cargado positivamente porque pierde electrones y hay un cuerpo que queda cargado negativamente porque los gana, ¿vale? Eso es por flotación. Ahora veremos un pequeño laboratorio virtual de los que me gusta utilizar a mí, en el que se ven esto. Hay otra forma de electrización que es por contacto, que se produce sin frotar de manera automática, de manera instantánea, cuando dos cuerpos toman contacto uno con otro. Y entonces, sin frotar, en ese momento, al tomar contacto, se produce una redistribución de los electrones. Es porque esos dos cuerpos ya se encuentran cargados, ya uno tiene un defecto de electrones y otro tiene un exceso de electrones. Entonces, al tocarse, se produce esa corriente que distribuye los electrones de manera que ambos se neutralicen. Eso a lo mejor lo has notado cuando al tocar a una persona te da rampa, ¿vale? Eso es electrización por contacto. Por último, la electrización por inducción se produce entre dos cuerpos que están cargados, que tienen carga eléctrica, pero al menos uno de ellos tiene carga eléctrica y entonces sin producir contacto, como las cargas eléctricas, como la fuerza eléctrica no requiere contacto para ser ejercida, pues se produce un movimiento de los electrones en el otro cuerpo, atraídos o repelidos según la carga sea positiva o negativa. Esto lo vamos a ver en este laboratorio que os enseño ahora. Fijaos, aquí tenemos un jersey, tenemos el globo. Tanto en el jersey como el globo vemos que hay cargas eléctricas positivas y negativas. Tanto el jersey como el globo ahora mismo están en estado neutro porque tienen tanta carga positiva como carga negativa. Sin embargo, lo que vamos a hacer va a ser acercar el globo al jersey y vamos a frotarlo de manera que vamos a ver cómo, por las características del globo y del jersey, resulta que el globo es capaz de llevarse las cargas negativas procedentes del jersey. De manera que el jersey queda cargado positivamente y el globo queda cargado negativamente y entonces ahora si soltamos
si soltamos el globo, él solito pues va a verse atraído por el jersey. ¿Por qué? Pues porque las cargas positivas y las cargas negativas se atraen. ¿De acuerdo? Eso sería eh, electrización por frotamiento. Fijaos, por inducción, si ahora acerco el globo al muro, por inducción veo que sin contacto, sin que hubiera contacto, ¿vale? Las cargas eléctricas del muro se desplazan como consecuencia de la repulsión de las cargas negativas que hay en el globo y que ejercen sobre las cargas negativas del muro, ¿vale? Eso serían dos tipos de electrización que hay. Bien, pues esto en cuanto a las formas de electrización. Fijaos que luego también estas fuerzas eléctricas tienen una aplicación también interesante a la hora de entender por qué hay materiales que son conductores y otros que son aislantes. ¿Qué es un material conductor? Es aquel que puede conducir la electricidad y por lo tanto hay que tener cuidado con él, porque al conducir electricidad pues puede ser peligroso. Mientras que los materiales aislantes son los que, por su constitución, no permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿vale? No permiten el paso de la corriente eléctrica. Fijaos que un material conductor, ¿eh? Lo que hace es que si juntamos un material cargado con otro neutro, pues el material conductor permite la carga, el paso de la carga eléctrica desde el cuerpo cargado al cuerpo neutro, mientras que si ponemos en contacto el cuerpo cargado con el cuerpo neutro a través de un material que es aislante, la carga permanece en el cuerpo cargado y no llega al cuerpo neutro, ¿vale? Los cuerpos en los que las cargas se mueven libremente se llaman conductores, mientras que los cuerpos que no permiten el movimiento de las cargas en su interior se llaman aislantes, ¿vale? Aquí tendríamos un cuerpo aislante conectado con toma tierra y entonces vemos cómo las cargas están quietas, cargas estáticas, mientras que si cogemos un material conductor y lo conectamos a toma tierra, pues entonces vemos cómo las cargas eléctricas, los electrones circulan, se pueden mover libremente, generando una corriente eléctrica que va a parar a toma tierra. Muy bien. Esto en cuanto a las fuerzas eléctricas. Y, por último, las otras fuerzas, que a veces se asocian, pero que son distintas, son las fuerzas magnéticas, ¿vale? Como por ejemplo las fuerzas que producen los imanes. Los imanes eh, son cuerpos que pueden generar un campo magnético a su alrededor, ¿vale? Y que tienen en su interior, tienen en su interior dos propiedades distintas. Es decir, si en el cuerpo, si en la fuerza eléctrica hemos visto que están por un lado las cargas positivas y por otro lado están las cargas negativas, ¿vale? Pero que cada cuerpo tiene su carga, pues un imán tiene en su interior esas dos propiedades. Por un lado tiene un polo norte en uno de los extremos y por otro lado tiene un polo sur en el otro, ¿vale? De forma que un imán, por ejemplo, en un imán no podemos aislar solamente uno de los polos. Es decir, si cogemos y dividimos el imán en dos partes queriendo dividir el polo norte del polo sur, automáticamente la mitad que corresponde al polo norte se va a convertir en un nuevo imán con los dos polos, con el polo norte y el polo sur. Y lo mismo pasaría con el polo sur, que se quedaría, que se convertiría en nuevo imán con polo norte y polo sur y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Así funcionan los imanes. Dos imanes se atraen o se repelen en función de los polos con los que los aproximemos. Por ejemplo, el polo norte y el polo sur de dos imanes distintos se atraen, ¿vale? Y dos polos nortes de dos imanes se repelen, ¿de acuerdo? Esa es la polaridad. Los imanes generan un campo magnético a su alrededor, de manera que
materiales que tengan propiedades magnéticas, como por ejemplo el hierro, se van a ver em, atraídas por ese campo magnético. Vale. ¿Veis? Este es el campo magnético, esto es un imán y aquí lo que tenemos es hierro pulverizado, de manera que al poner polvo de hierro en la región del espacio que está próxima al imán, pues se dibujan unas líneas que corresponden a las líneas de campo magnético generado por el imán. Sabéis también que la Tierra se comporta como un gran imán porque genera a su alrededor un campo magnético cuyos mm, polos magnéticos no se corresponden con los polos de la Tierra geográficos, sino que están invertidos, ¿vale? El hemisferio norte se corresponde con el polo sur del imán y el hemisferio sur de la Tierra se corresponde con el polo norte del campo magnético terrestre. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí, ¿vale? Esto es lo que quería contaros sobre las fuerzas magnéticas y fuerzas eléctricas y con esto es suficiente para abordar las tareas del proyecto que espero que disfrutéis. Bueno, un saludo y nos vemos el lunes.